Y la junta le empecé preguntándoles en cuánto tiempo se construye una casa. Y el más osado me dijo que en 1 año, y el menos osado me dijo que en 3. Y le dije, a ver, vamos a construir casa en 28 días. Hice un curso también en Harvard que se llama Owners and Presidents Management, que es un curso donde perfilas toda la fórmula del negocio estratégica. Es un curso espectacular que te permite perfilar ya a nivel de a dónde quieres llevar la empresa. Y yo muy orgulloso de lo que estábamos haciendo, la llevé a que viera las casas que estamos construyendo. Y ella las vio y dijo, oye, sí, están muy padres, pero creo que ustedes lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer más. Cuando hay voluntad, se pueden hacer miles de cosas. Bueno, sin duda alguna, el pertenecer a algo más grande que tú te genera una motivación adicional, sin duda alguna. Mira, para mí un líder trascendente es una persona que de alguna manera mejoró el entorno en el que vive. Pero a ver, yo lo que siempre digo es que vivo no es un ente, vivo somos las personas que trabajamos en vivo. Y todos ellos hacen su mejor esfuerzo porque esto funcione todos los días. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido con toda la gente que trabaja con nosotros. Bienvenidos, esto es Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales, se suscriban para poder llegar a cada vez más personas. El día de hoy tengo aquí a un buen amigo, Eric Olvera Silveira, a quien les presento. Él es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Anáhuac del Norte en la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la misma universidad y estudios de posgrado en la Harvard Business School y en la Universidad de Stanford. Se ha especializado en el ramo del urbanismo con una maestría en Urbanismo y Gestión de la Ciudad en la Universitat Oberta de Cataluña, en Barcelona, y múltiples estudios en el ramo, entre los que se encuentra el de Líderes en la Prevención de Movilidad Urbana, impartido por el CTS en BARC, México. Del 97 al 2012 se ha desempeñado como director de construcción. Del 2013 al 2020, su cargo fue de director de nuevos proyectos en Vivo Grupo Inmobiliario, donde ha participado en la gestión, venta y construcción de más de 45,000 viviendas y más de 30 desarrollos habitacionales, y en el diseño de más de 60,000 casas habitación. También ha sido el impulsor de los 2 desarrollos certificados DUIS con los que cuenta la empresa. A partir del 2020, toma la Dirección General de Convivencia AC, cuya finalidad es la mejora en la calidad de vida y del tejido social de las comunidades donde Vivo Grupo Inmobiliario trabaja. A través de este esfuerzo se atienden a más de 85,000 personas en 11 comunidades, distribuidas en 6 ciudades, localizadas en 3 estados del sureste de México, que son Quintana Roo, Yucatán y Villahermosa. Durante todos estos años se ha especializado de manera muy importante en proyectos de sostenibilidad que han permitido mejorar de manera muy importante el impacto generado por el desarrollo urbano y humano dentro de las ciudades, así como el impacto social dentro de ellas. Además, es director general del despacho Corazón Arquitectura Urbana, mediante el cual se han realizado proyectos de vivienda, comerciales, escolares y de diseño urbano. También participa en distintos consejos, como lo son el Consejo de Vivo Grupo Inmobiliario, el de Ciudadanos por la Transparencia AC, es parte también del Museo Subacuático de Cancún, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda y de Canadevi, Nacional de la Industria de la Vivienda. Pues, Eric, qué gusto tenerte por acá, bienvenido, te veo. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Importado desde Cancún. Desde Cancún, así es. Buenísimo. Bien. Oye, Eric, pues me gustaría que comenzáramos platicando un poquito de cuáles eran tus sueños en la niñez. Claro. Mira, yo de chavo, la verdad es que siempre soñé con ser arquitecto. Mi papá siempre se ha dedicado al tema de inmobiliario. Él empezó a vender casas desde muy chavo y toda su trayectoria inmobiliaria pues siempre nos hizo muy partícipes de ella. Entonces él tenía una empresa constructora, desarrolladora, vendía casas
y siempre de chavos, yo recuerdo mucho que para ver a mi papá él trabajaba de lunes a domingo todos los días, porque en la Ciudad de México la venta de casas era mucho mayor el fin de semana. Claro. Él tenía que ir a trabajar los fines de semana. Si queríamos estar con él, teníamos que irnos al fraccionamiento. Entonces, desde chiquito siempre estuve muy metido en la casa, en cómo la construía, en la venta de las casas. Nosotros empezamos, tanto mi hermano como yo, a trabajar desde muy chavitos vendiendo casas. ¿Él es más grande, más Él es chico? más grande que yo, Okay. me lleva 2 años. Y bueno, yo mi primera casa la vendí a los 11 años. No sé quién le compra casa a un niño de 11 años, pero al final. Oye, platícame esa historia, ¿cómo estuvo? Pues mira, nos metimos a trabajar un verano entre clases y pues había que ir a pararte a la sombrilla, a volantear, a parar al cliente, a decirle, oye, pues le enseño las casas muestra. Entonces, pues uno de estos 150 clientes que atendí tuvo el nervio de cerrar una casa conmigo. Obviamente ayudaban con el gerente de ventas y todo esto, pero al final hicimos la venta, le enseñé la casa, le platiqué cómo eran los tipos de pago que puede acceder, etc. Al final acabamos vendiendo una casa a 12 años. Esa fue ¿Qué sentiste como niño? No, me sentí súper orgulloso de haberlo conseguido y desde mi mente de niño de haberle ayudado a mi papá en su trabajo, ¿no? Claro. Muy padre. Ay, qué padre. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Platícame un poquito de qué más le aprendiste a tu papá, además de el valor del trabajo, ¿no? La disciplina. Pues mira, mi papá siempre fue un empresario con mucha estrella, siempre muy visionario, viendo más allá de su momento, siempre tratando de encontrar formas donde no existían. Te platicaba hace rato una historia que me parece fabulosa. Él es un gran vendedor, toda su vida fue un gran vendedor y tiene unas historias muy, muy padres, ¿no? Pero una de ellas, yo nunca recuerdo haber visto a alguien que entrara a su oficina, que lo llevara un vendedor para que le ayudara a cerrar una venta y que no saliera con la casa, siempre. Pero además siempre fue muy hábil para entrar y para caer bien y para todo este tipo de política empresarial. Siempre tuvo una estrella muy, muy grande, ¿no? Entonces una de las cosas que le aprendí a mi papá es saber que no te tenga el miedo a hacer las cosas, ¿no? Tú aviéntate y lo peor que te puede pasar es que te digan que no, pero eso ya lo tenías ganado desde el principio. Entonces, un día me acuerdo, estábamos en la Ciudad de México, estábamos en Polanco y teníamos una hora ahorcada entre una cita y otra. Y se volteó y me dijo, oye, vamos a ver al secretario de Turismo. La secretaria de Turismo está en Mazarik. Y le dije, ¿tienes cita con el secretario? No. ¿Y lo conoces? No. No, va a recibir el secretario, ¿cómo crees? No, pues llegó al edificio de la secretaría, había una señora vendiendo chocolates en la banqueta, le compró unos chocolates, preguntó por la secretaria, el asistente personal del secretario, y le dijo, oiga, fíjese que vengo de Cancún y vengo en representación de los hoteleros de Cancún y me gustaría platicar con el secretario. En un momento, y mire, le traje estos chocolates, se ganó la secretaria. En 10 minutos estábamos sentados con el secretario. Oye, la gatekeeper, ¿no? Sí, la gatekeeper. Entonces, mi papá siempre fue muy hábil para esas cosas, ¿no? Y para lograr entrar en los espacios que necesitaba para conseguir. Y con eso consiguió cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, es un tema padre. Oye, muchas cosas. ¿Y recuerdas alguna otra persona que te haya marcado en tu niñez? Sí, claro, mi mamá, por supuesto. Mi mamá es así como dices, la gatekeeper, ¿no? Es la que nos mantuvo siempre enfocados y claros en lo que tenemos que pensar. Yo me acuerdo mucho, mi papá hacía muchas eventos para sus vendedores, para motivarlos, eventos motivacionales. Y en uno de esos
el eslogan del evento era "Tú siempre puedes". Y yo me regresé a mi casa con una estampita, una carita azul, sonriente, que decía "Tú siempre puedes". La pegué en la ventana de mi cuarto. Y mi mamá desde ese día siempre me dijo "Tú siempre puedes". Y acuérdate que tú siempre puedes, tú siempre puedes, tú siempre puedes, tú siempre puedes. Entonces siempre nos motivó mucho a hacer las cosas y a aventarnos a hacer las cosas, ¿no? A educarnos, a ser personas de bien. Entonces sí, sin duda alguna, mi mamá fue un ícono en mi vida de niño. ¿Qué valor tienen esas pequeñas frases dichas por la persona adecuada? Claro, por supuesto. Hace cuenta que me llevaste como al evento pensando el cuate de marketing que se le ocurrió hacer la frase, ¿no? Sí. Como esa frase que pudieran haber creído que era algo muy simple, se llevó una calcamonía y hoy, sí, muchos años más tarde, sigue ahí. Correcto, sí. Wow. Por supuesto. Qué padre. Oye, y entonces tú ya sabes que ibas a ser arquitecto, entras a estudiar, ¿y cómo entras al mundo profesional? Bueno, ya ves que desde los 11 años, sí. Pero ¿continuaste tus estudios directo a la maestría a Harvard, sí, o cómo fue el proceso? No, yo estudié arquitectura, yo acabé muy chavo la carrera, yo entré a los 17 años en la carrera, a los 21 ya había acabado, luego empecé mi maestría, a los 22 años ya tenía yo maestría, 22 años y medio estaba con una maestría. ¿Fue la que hice en Boston? No, esa fue la que hice igual aquí también en Anáhuac. Era un programa compartido entre la Universidad de Anáhuac y la Universidad Politécnica de Madrid. Un programa bien interesante, estuvo muy padre. Un año y cachito de maestría. Entonces ya a los 22 años yo ya tenía mi maestría terminada. Y después de eso me fui a vivir a Cancún. Tuve un empleo en una empresa de arquitectura, estuve un año con ellos en México, y de ahí me fui a Cancún a trabajar con mi papá y con mi hermano. Mi hermano fue 2 años antes que yo. Esto fue en el 94, y yo me fui como director de un proyecto nuevo que traía mi papá y mi hermano en Cancún. Me contrataron director de proyecto, entonces me fui para allá. Esto fue en abril del 94. Y de ahí los edificios que estábamos construyendo en Infonavit eran 2 desarrollos, estaba Chiles y Las Alamedas, y nos dijeron acábalos porque va a venir el presidente Salinas a inaugurarlos antes de salir. Entonces pues agarramos todo el Vento Puente, construimos los departamentos, construimos las casas, y nunca vino el presidente Salinas y nunca nos pagaron las casas. Y entraron directito a la crisis. Entramos a la crisis del 94, entra el presidente Zedillo, le quita los alfileres a la economía y nos agarran con un crédito enorme y con muy poquito de inversión metido. Entonces literalmente debíamos más de lo que teníamos, y eso en cualquier país del mundo es quiebra técnica. Entonces perdimos todo lo que teníamos. Mi papá a los 54, 55 años que tenía perdió todo lo que había hecho toda su vida. Entonces nos quedamos literalmente con las casas que teníamos. Mi papá obviamente en su casa con su esposa y 2 hermanos chicos, y mi hermano y yo tenemos una casa cada uno que nos había regalado mi papá. Entonces rentábamos mi casa y con esa renta vivíamos los 2 en la casa de mi hermano, ¿no? Y ahí fue donde empezamos otra vez a labrar un poquito ya el futuro de la empresa que hoy es Vivo, ¿no? Okay. A partir de haber todo. ¿Cuál fue el estado emocional de la familia, de tu papá, de ustedes? O sea, ¿les dio miedo? ¿Cómo afrontaron? Porque pues de repente que te caiga un fregadazo de esos, y más como se veía la economía, ¿no? En ese momento. O sea, no era solo tu deuda, sino todo el país está colapsado y la construcción pues, es lo primero que se detiene cuando no hay inversión pública, ¿no? Sí. A ver, mira, para mi papá fue un golpe durísimo. Le pegó anímicamente muy fuerte. Además, mis 2 hermanos chicos estaban muy chiquitos. Yo me acuerdo mucho que decía mi papá, oye, ¿cómo le voy a hacer con los chiquitos, no? Ustedes ya como se están formados y se ponen a trabajar donde quieran, pueden hacer su vida, pero ¿qué hago con los chiquitos? Entonces sí fue un golpe anímico muy fuerte para mi papá. De hecho, fue tan fuerte que en ese proceso de cambio fue cuando mi hermano tomó la dirección general de la empresa. Mi papá dejó de ser el director general, se quedó haciendo toda la parte institucional de relaciones, que es un mago para eso, pero mi hermano fue el que tomó la dirección general, y ahí fue donde hicimos nuestra primera junta de planeación estratégica.
me da risa decirlo, pero éramos 5 gentes en la empresa, éramos mi papá, mi hermano y yo, que no cobrábamos porque no había de dónde cobrar dinero, y una secretaria y un contador, básicamente son los que nos quedamos. Y ahí nos sentamos y dijimos, a ver, ¿qué empresa queremos tener? ¿Quiénes queremos ser? Y nos pusimos a soñar con una empresa que pudiera vender X cantidad de casas en el sureste de México, con 5 ventajas competitivas de diferenciación que tendríamos que trabajar. Y lo que fue más importante en eso fue que nos comprometimos los 3 a meterle 25 años de trabajo a esa empresa con ese foco estratégico. Y con eso nos pusimos a trabajar y empezamos con nuestro primer desarrollo, que fue casi fiado, un terreno del gobierno del estado que nos lo vendió por pedacitos. Conseguimos los créditos, mi hermano hizo un trabajo espectacular para que nos dieran los créditos, una SOFOL, porque en ese momento en México no había créditos para nada, los bancos estaban cerrados, estaban empezando a hacer las SOFOLes, y un muy buen amigo nuestro, Alejandro Illescas, era el director de Crédito y Casa en el sureste, y él fue el que habló por nosotros y dijo, a ver, ellos son buenos trabajadores, hay que prestarles lana. Y fueron los primeros que creyeron en nosotros, y nos fue bien, hicimos 1,250 casas en un año, estuvo padrísimo el proceso, y eso fue lo que nos permitió generar utilidades por primera vez. Desde yo llegué a trabajar en el 94 hasta el 97, yo nunca vi números negros en un flujo efectivo, ¿no? Sí. Entonces, ya en el 97 empezamos a trabajar y gracias a Dios hemos tenido la capacidad de venir desarrollando cada vez. Hoy hablas de una planeación estratégica de 25 años. ¿No sonaba un poco irrisorio? O sea, es decir, a veces, o sea, pues tú te pones a soñar y a dibujar y en cierto modo se hace rico, ¿no? Pero, ¿cómo creas ese compromiso y esa convicción? Es decir, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo hicieron? Mira, a ver, sin duda alguna era irrisorio en ese momento, ¿no? Lo que pensábamos cuando no teníamos ni en qué caernos muertos. Era un sueño completo, no era más que eso. Y pensar a 25 años fue más un pacto entre los 3, pues solo éramos 3 en ese momento. Fue un pacto de decir, a ver, si lo vamos a hacer, vamos a ir juntos y nos vamos a dar de cabeza a esto. ¿Están dispuestos a meter los 25 años de su vida? La respuesta fue que sí. Y la visión estratégica fue vivienda intersocial, financiada fundamentalmente por el gobierno federal en créditos de Infonavit o de Fobiste, en el sureste de México. O sea, hicimos una definición de lo que nos imaginábamos. Pero la verdad es que era un sueño. No tenemos más que un sueño. Yeah. Y lo que sí teníamos era muchas ganas de trabajar y muchas ganas de hacer bien las cosas. Eso sí teníamos. ¿Cuál era su propósito en ese momento? Que ayer nos compartías el nuevo. Sí. ¿Cuál era en ese momento el propósito? A ver, en ese momento el propósito era entregar la mejor casa posible a nuestros clientes, pensando en darles el mejor servicio, y la mejor casa posible pensando en lo que pudieran pagar, ¿vale? Con los mejores acabados, con la mejor fórmula constructiva que pudiéramos encontrar, y sobre todo que la gente pudiera tener casa, porque en ese momento no había créditos, no se podía vender vivienda. Entonces nos centramos muchísimo en esa primera etapa de Vivo, en hacer el mejor producto de vivienda, la mejor casa. ¿Y cómo defines el mejor producto de vivienda? Es decir, ¿salían a platicar con la gente para entender sus necesidades? ¿O cómo era ese proceso? ¿O simplemente ustedes iban a ver casas y lo que ustedes se les Mira, era un poquito utópico. La verdad es que en ese momento la vivienda en general tenía muy mal servicio. Pues cuando tú comprabas una casa, la firmabas la escritura y la llave te la entregaba el supervisor de la obra, y cuando llegabas a la casa seguramente había robots, estaba sucia y estaba medio mal terminada. O sea, la verdad es que era un servicio muy malo el que se daba en vivienda en ese momento, y eso ha cambiado radicalmente. Pero en ese momento era muy, muy malo el servicio. Entonces, ¿qué era la mejor casa para nosotros? Primero, que la puedan pagar. Estas casas nosotros las vendíamos en 80,000 pesos. Eran casas muy, muy baratas, que estuvieran bien construidas, que no tuvieran vicios ocultos, que estuvieran bien terminadas, que el espacio alrededor de la vivienda estuviera terminado, y que tuvieran buenos acabados, y que además pudieran crecer en el futuro, porque eran pies de casa lo que construíamos. Entonces era una casa que tuviera piso, que tuviera
pastas en las paredes, o sea, que estuviera bien terminada y que fuera muy digna para que la gente pueda vivir ahí. Así fue el primero. Sí, porque digo, a lo mejor hoy eso suena muy obvio porque ya todo lo ves, pero en aquel tiempo pues no existía No así. existía eso. Oye, y dices 1250 casas en un año. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sistemas desarrollaron para hacer eso? A ver, en ese momento construimos en bloque y en Ubedilla. Teníamos la gran ventaja de la ignorancia. No sabíamos que no podíamos. Nadie nos dijo, oye, eso no se puede hacer. Entonces, cuando tienes la ventaja de la ignorancia, pues te pones creativo y te pones a inventar cosas. Y te pones a trabajar en cosas inexistentes, pero que crees en ellas. ¿No? Yo me acuerdo cuando arrancamos esa obra, yo contraté a 3 supervisores de obra y una persona de compras para que nos ayudara con el proceso de construcción. Hice una junta con ellos para explicarles el proyecto y todo esto. Y la junta la empecé preguntándoles en cuánto tiempo se construye una casa. Y el más osado me dijo que en un año, y el menos osado me dijo que en 3. Y le dije, a ver, vamos a construir casa en 28 días. Y 28 días porque yo me imaginé el número 28 días. O sea, no porque técnicamente, o sea... No dije 28 días, ¿por qué? Porque creo que se puede construir en 28 días. Son casas, un piso, no deben tener problemas técnicos. Mejor estás loco. No hay forma. Entonces, siguió todo ese día de trabajo, les enseñé el proyecto y todo, y al final les puse un video que se llama Quality Minutes, y construí una casa en un día, con un proceso industrial espectacular en Japón, pero desde colar la cimentación hasta terminar la casa con cuadros puestos. 24 horas se ve el time-lapse, cómo va pasando los camiones salen, todo prefabricado, llegan, lo montan, y al final acaban en un día. ¿Estás hablando de qué año? 1997. Sí, porque ahorita esos videos los ves en TikTok, pero digo, para quien lo está escuchando, pero 97 era... No, era un video en VHS. Bueno, cuando acabó ese video, les dije, a ver, ahora sí, después de todo lo que vieron, ¿en cuánto tiempo se construye una casa? Y el que dijo un año dijo 3 meses, y el que había dicho 3 años dijo en un año. Bueno, 3 meses después estamos construyendo casa en 28 días. Y a base de meterte en la obra y ver al maestro y explicarle que si su trabajador hace las cosas mejor iba a ganar más dinero, y estar muy pendientes de la supervisión de obra, pero a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días en la obra hasta que sacamos. Entonces, inventamos cualquier cantidad de procesos, cualquier cantidad de cosas bien interesantes para lograr esto. ¿Y terminaron en cuántos días construyendo las más rápidas? En 16 días. Ahorita nuestros procesos de obra de casas de Univel son de 16 días. Procesos estandarizados, estructurados, con una ingeniería industrial muy padre. Tenemos 16 procesos, cada proceso se hace en un día, con plantillas especializadas para hacer ese proceso. Entonces, la gente llega, hace su proceso y termina su día de trabajo, y al día siguiente se pasa a la siguiente casa, a la siguiente, y entra el segundo proceso, el tercero. Entonces, en 16 días de trabajo tenemos casas terminadas. Edificios de 4 niveles en 35 días están terminados. 35 días, edificios de 4. En construcción ya con moldes de concreto. Los moldes te aceleraron muchísimo la construcción, porque literal armas el molde, lo cuelas, y al día siguiente lo desarmas y lo vuelves a armar, lo vuelves a colar, y queda la casa enterita colada. O sea, eso Y en términos de financiamiento y de stock, just in time, ¿no? O sea, ahorras un dineral, ¿no? Un dineral. En vez de tener un inventario de obra enorme, vas terminando inventarios muy cerrados en tiempo y vas entregando casas. Entonces, prácticamente trabajamos sin inventario. Te vuelves súper eficiente, y esa eficiencia se la transmites al cliente final, pero no termina pagando todas tus ineficiencias. Exactamente. Entonces, con todo eso empiezas a bajar mucho los costos y logras tener los costos muy padres para la vivienda. Felicidades. Gracias. Oye, ¿qué llegó primero? ¿Irte a hacer tus posgrados o convivencia? No. ¿Cómo fue el proceso? A ver, yo siempre he sido un fiel creyente de estar estudiando, y de que lo que no sabes en algún lugar lo puedes aprender. Entonces, en Stanford fui a hacer un curso de finanzas para financieros que yo nunca las había tomado y las necesitaba. Entonces,
curso de finanzas para financieros. En Harvard he hecho varios cursos, hice un curso de procesos, cuando estamos con este tema de cómo mejorar el proceso de obra, un curso de procesos y de mejora de procesos que me ayuda muchísimo a entender cómo hacerlo, pero al final son procesos de ingeniería industrial y yo soy arquitecto, no soy ingeniero industrial. Entonces, este conocimiento me ayuda mucho a perfilar la idea de cómo debemos hacer las cosas y eso lo fuimos perfeccionando. Después hice un curso también en Harvard que se llama Owners and Presidents Management, que es un curso en donde perfilas toda la fórmula del negocio estratégica. Es un curso espectacular y que te permite perfilar ya a nivel de a dónde quieres llevar la empresa. Eso fue ya muchos años después. El último curso que hice con ellos fue ya a partir de haber hecho convivencias, se llama Creating Shared Value, que es como crear valor compartido en las empresas para que todos los stakeholders, todos los involucrados en la empresa ganen más, incluyendo la empresa, los socios, pero también los clientes y los proveedores. Entonces es un modelo muy padre de cómo lograr que no solamente te dediques a ayudar a la gente porque te gusta ayudarles, sino que sea un valor dentro de la empresa el ayudar a la gente. Es el de Porter que decía. Es el de Michael Porter, es un curso espectacular de Michael Porter. Y ese es el último que tomé ya ahí en Harvard. Pero, por ejemplo, mi segunda maestría en urbanismo la tomé cuando estábamos haciendo la certificación de nuestros DUIs, de nuestros desarrollos urbanos integrales sustentables. Yo en ese momento todavía no tenía claridad en cómo diseñar urbanamente. Seguíamos diseñando a la antigüita, ¿no? De la casa hacia afuera, y mientras más casas quepan en el terreno mejor. Y estos que llegan y te paran. Pelas todo el terreno, sí. Lo nivelas y construyes las casas encima. Es terrible. Cuando estábamos haciendo la certificación, me pasó algo muy padre que me llenó muchísimo. La subsecretaria de Desarrollo de Cedesol había sido mi sinodal de tesis en la carrera, Sara Topelson, que es una arquitecta maravillosa, que yo le tengo todo respeto al mundo, muchísimo cariño. Me la volví a encontrar ahí. Y estaba yo en mi oficina un día y me habla mi secretaria y me dice: oiga, le habla la subsecretaria de Cedesol. Le contestó: Sara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me dice: te tengo que ver mañana a las 12 en mi oficina. Ya, pues órale. ¿A qué? Pues para que presentes tu proyecto de Luis. Órale. Entonces llegué a su oficina y le empecé a enseñar el proyecto, yo era una presentación. Pues, según yo iba súper preparado para convencerle que el proyecto estaba bien. Y a la mitad de la presentación también me dice: oye, Eric, ¿tú quieres que tus hijos vivan en México? Le dije: pues sí, por supuesto que sí. Y dice: porque fíjate que los míos ya no viven aquí. Los míos son doctores y los dos salen de México, uno porque lo extorsionaron y el otro porque el sistema no le gustaba, y los dos viven en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres que tus hijos vivan en México, ponte a hacer las cosas bien. Porque ustedes manejan el país hoy. Hoy ya no lo maneja mi generación, ya no lo manejan sus hijos, lo manejan ustedes. Entonces, si tú no tomas decisiones adecuadas, vas a ser un país como el que tenemos. Wow. Tu proyecto está mal por esto. Me dio 7 razones indiscutibles. Me dice: pero no me creas a mí. Ya te tengo preparado una junta mañana con mi gente. Necesito que vengas aquí a las 8 de la mañana y les platicas tu proyecto a mi gente. Dije: bueno, mañana regreso. Regresé al día siguiente y una junta con 12 doctores y maestros en urbanismo. Y me pegaron la pela de mi vida. Nunca me había pegado una revolcada como la que me dieron. Ese día yo tomé 2 decisiones. La primera fue que no podemos construir ese proyecto como estaba, porque estaba mal. Y yo ya en ese momento lo sabía. Porque cuando no sabes, pues no sabes, ¿no? Pero cuando ya te dijeron está mal y lo haces, entonces ya lo estás haciendo conscientemente. Claro. Ahí sí ya no puedes decir que no sabías. Y era un proyecto de 30,000 viviendas donde iban a vivir 120,000 gentes. Entonces yo no podía pensar en que 120,000 gentes fueran a vivir mal sabiendo yo que estaba mal. Entonces decidí que debíamos de cambiar el proyecto. Fui y platiqué con el consejo, con mi hermano. Fue todo un tema. Ahorita tenemos licencias de construcción, ya estábamos para arrancar. Y eso me retrasó un año el arranque de obra. Tuvimos
qué deshacer todos los equipos de trabajo que teníamos en Tabasco en ese momento. Fue todo un tema de empresa, pero al final decidimos hacerlo diferente. Y la otra decisión que tomé ese día fue tomar una maestría en urbanismo, porque la pena que me había pegado no me la iba a pegar nunca. Además de que el urbanismo siempre me había gustado mucho, desde que estudié la carrera me había llamado mucho la atención el urbanismo. Y ahí tengo una historia padre. Yo tuve la gran oportunidad de, antes de entrar a la carrera a los 16 años, ir a Europa. Me fui con mi abuelo a Europa. Y cuando yo llegué allá, sentía que las ciudades estaban muy padres, que había un espacio público muy padre, que te podías sentir libre, pero en ese momento no entendía por qué me sentía tan bien en esas ciudades. Y ya cuando estudié urbanismo, entiendes que la calidad del espacio público te genera una calidad de vida increíble. Es cuando tú tienes plazas públicas, parques, transporte público, banquetas adecuadas, ves que los niños se pueden ir a la escuela sin que los atropellen, que las personas de la tercera edad pueden vivir bien, sin estar encerrados en su casa. Entiendes que el modelo urbano es fundamental en la calidad de vida. Entonces, ahí es cuando empiezas a hacer clics con cosas que te pasaron de niño, que decías, oye, qué padre, ¿no? O también íbamos a campamentos a Canadá de chavos, y en Canadá te sentías muy bien. Y hasta después me di cuenta que lo que pasa es que la gente en Canadá es muy amable, entonces te tratan muy bien como un niño y te sientes muy a gusto. Entonces, todas esas cosas te van como cuadrando cuando empiezas a tener este conocimiento y este estudio y empiezas a trabajar y empiezas a ver los impactos, empieza a cuadrar cosas. Y dices, pues claro, a ver si esto lo diseñamos mejor, si diseñamos una plaza, si diseñamos calles peatonales que no tengan que ver con los coches, le vas mejorando la calidad de vida. Claro. Oye, tú ya habías estado involucrado en miles, ¿no? 60,000 viviendas. ¿En qué momento dijiste no es suficiente solo hacer casas, no es suficiente solo diseñar bien? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Por qué? Porque lo que entiendo normalmente en las universidades te enseñan a construir y la técnica, pero no la parte humana y la parte de generar esa empatía. Por eso te preguntaba hace rato cómo diseñaban las casas, ¿no? Sí. Porque hoy hay una gran empatía en vivo. ¿En qué momento nace esa empatía? Y cuando dice que no era suficiente. Se fue dando en el tiempo. La verdad es que en Vivo siempre hemos sido una empresa que se preocupa por la gente tanto que trabaja con nosotros como por la gente que nos compra casas. Al final, comprar una casa es una decisión importantísima para la gente. La gente tiene más hijos o matrimonios que casas en su vida. O sea, es de ese tamaño la decisión. Ellos compran una casa y la van a pagar 25 años. Entonces, su hijo que está naciendo hoy, cuando acabe la universidad, ellos van a seguir pagando su casa. Así es un compromiso muy grande. Entonces, si eso lo haces mal, en vez de generar un beneficio en el patrimonio de la familia, le generas una minusvalía. Si la casa está lejos de la ciudad, si la persona se tiene que gastar el 30-40% de su sueldo para ir a trabajar a ganarlo, si los niños no tienen escuela, no tienen parques o no tienen ocio, o la señora no tiene un día a comprar el súper, se vuelve una carga. Esa casa se vuelve una carga en vez de ser un beneficio. Entonces, en el tiempo te vas dando cuenta de esas cosas y es cuando empieza a cambiar el modelo y decir, a ver, en vez de comprar tierra alejada, pues mejor comprarla más cerca. Está más cara, pues está un poco más cara. Pero el beneficio que vas a generar es mucho mayor. Porque está bien ubicada, porque tiene servicios, porque tiene agua, luz, drenaje, porque no está en zona de riesgo. Entonces, el modelo de solamente hacer casa a generar grandes partes de las ciudades, lo fuimos cambiando en el tiempo. Y un tema ahí padre, yo me acuerdo mucho, yo me acabo de casar con mi esposa, con Sheila, y yo muy orgulloso de lo que estábamos haciendo, la llevé a que viera las casas que estábamos construyendo. Y ella las vio y dijo, oye, sí, están muy padres, pero creo que ustedes lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer más. Y la verdad es que yo sí me ardí, ¿no? Me metía todas las horas del día, que eso quedaba padrísimo. Y todavía la llevé y dije, no, a ver, súbete al coche, vamos a ver de dónde vienen ellos. Y lo llevé a las regiones donde están las palapas y las casitas mayas
de palitos y páginas, y a ver, ellos viven aquí y lo estamos llenando. Me dijo, a ver, no te equivoques, está padrísimo lo que estás haciendo, pero lo pueden hacer mejor, pueden hacer más de lo que estás haciendo. Y la verdad es que eso a mí se me quedó muy... ¿Y a qué se refería cuando lo puede hacer mejor? Porque ella ya lo veía. ¿Qué estaba viendo? Ella siempre ha sido una persona que le gusta ayudar a los demás. Yo le digo que es la defensora de las causas perdidas, ¿no? Se meten en cualquier cantidad de broncas por tratar de ayudar y de resolverle cosas a la gente. Entonces siempre está viendo cómo la gente puede vivir mejor. Desde que nos casamos, ella siempre hace colectas de juguetes y compra juguetes durante todo el año para poder ir a las casas hogar a darle juguetes a los niños y cosas por el estilo, que siempre han sido cosas que me han llamado mucho la atención, porque siempre ha tenido esa vocación de ayuda, que es preciosa la vocación de ayuda que tiene. Entonces, su tema era un poquito, síguele pensando, puede ser mejor, y tenía razón, de ahí nos pusimos a trabajar en un modelo urbano mucho más eficiente, eso lo hizo mejor, pero también cuando no importa qué tan bonito sea tu modelo urbano y qué tan bonitos estén los parques y las calles, cuando tú las entregas, te vas como desarrollador y resulta que la gente que le tiene que dar los servicios, el municipio, agua, luz, drenaje, limpieza, recolección de basura, bacheos, arreglar el alumbrado público, no les da el presupuesto para hacerlo, entonces lo dejan de hacer. Y un fraccionamiento que tú dejaste padrísimo, a los 3 o 4 años, está grafiteado, vandalizado, los parques los tiene el narcomenudista que vende ahí, está lleno de basura en las calles, de perros, de gatos, de ratas, de cucarachas. Y eso es la imagen urbana que tenemos en México. Tú, donde voltees, ves estas cosas. Entonces realmente había que trabajar en algo diferente. Y ahí es donde nace la idea de convivencia, cómo lograr, incluso en la empresa cambiamos la misión de la empresa. ¿Cuál es ahora el propósito? Nuestra misión hoy es desarrollamos comunidades sostenibles al servicio de las familias mexicanas. Y a la hora que pusimos 2 palabras en la misión cambió el juego, comunidad y sostenible. Porque entonces ya tienes que pensar en otra cosa, tienes que pensar en temas de sostenibilidad económica, ecológica y social, pero sobre todo el tema de comunidad. Una comunidad no es una serie de gentes que viven juntas, es una serie de gentes que viven juntas, se conocen y trabajan juntos para mejorar su calidad de vida. Y eso se llama tejido social. Y esto no es una invención, yo me acuerdo mucho de chavo, que tú ibas a los pueblos en México y todo el mundo se conocía y tú sabías que el de la esquina era que vendía los raspados y ibas al lado de la escuelería y todo el mundo se saludaba y todo el mundo se cuidaba entre ellos. Y esa vida del pueblo se llama tejido social. Eran espacios seguros. Cuando tú consigues que la gente se conozca y que tú puedas ir con tu vecino y decirle, oye, tengo que salir 15 minutos de encargo a mi hijo, o que puedas ir al parque y sepas quiénes son los papás de los niños que juegan con tu hijo, eso es lo que genera comunidad. Y cuando existe comunidad, la verdad es que tienes un paso súper avanzado, porque la gente se empieza a cuidar sola, y no solo eso, empiezan a cuidar su ambiente donde viven, porque saben que es de ellos. Entonces dejan de tirar la basura en las calles, dejan de grafitear las paredes, porque saben que es de ellos. Y si entra alguien que no es de la comunidad, lo reconocen de inmediato y es aquí. Te cuento una historia que me da mucha risa ya ahorita, pero íbamos a tener un evento en uno de los parques que tenemos y le pedí a la gente de marketing que fuera a sacar fotos del evento. Entonces, pues llegó el cuate con su backpack, lo abrió, sacó su cámara y se puso a sacar fotos de los niños y se le dejaron las mamás encima. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué le sacas fotos a nuestros hijos? ¿Y quién eres tú? No, yo veo convivencia. No, a nosotros convivencia no nos dijo nada, no puede estar aquí. Nuestra líder del proyecto tuvo que ir a rescatarlo del parque porque lo tenían acorralado en la esquina, las mamás, 20 mamás. Y al final, cuando les dijo la de, oye, no, si viene con nosotros, es parte de nuestro equipo, le dijeron, oye, perdón, pero la verdad es que aquí nosotros nos cuidamos. Nosotros aquí cuidamos a nuestros niños, aquí hemos sacado narcomenudistas, porque aquí no queremos nada de
eso. Claro. Aquí no somos cuidados. ¿Y cómo se ha generado este tejido? ¿Cómo se ha generado este tejido social? ¿Qué actividades, qué programas tienen convivencia? A ver, es todo un modelo completito de desarrollo. Te lo platico rápido, son 4 pilares. Uno es la imagen urbana, es cuidar que el desarrollo esté limpio. Estamos convencidos que si tú vives en un lugar limpio, ordenado, es mucho más fácil que tengas orden mental. Si tú estás en un lugar limpio, no lo ensucias. Cuando estás en un lugar sucio es muy fácil ensuciar más y que se vea peor. Hoy has escuchado el estudio que hicieron, creo que fue en Estados Unidos, que tenían 2 casas, en una zona conflictiva, a una les rompen el cristal y a otra no. Y grafitearon la que está al otro cristal y la otra no. O sea, te llama... Las ventanas rotas, sí, las ventanas rotas. Es justo eso. Entonces, la primera es mantener bien cuidado el desarrollo. La segunda es organización vecinal, que es que los vecinos se conozcan, ir a hacer juntas vecinales, que ellos decidan cuáles son sus reglas con las que quieren vivir, pero que sobre todo se conozcan y sepan quiénes son sus vecinos y que se pongan de acuerdo en qué reglas seguir. Claro. La tercera es la gestión con instituciones, que ahí hacemos 2 cosas. La primera es buscar equipamientos que necesita la población, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, parques, cosas que normalmente el desarrollador no deja en los desarrollos, pero que sí son responsabilidad de alguna autoridad, ¿no? Las escuelas de la Secretaría de Educación, los centros de salud de la Secretaría de Salud, o sea, siempre hay un responsable de equipamientos en las ciudades. Vamos y buscamos los equipamientos. Pero también buscamos programas que ya estén financiados por alguien para poderlos llevar al desarrollo. Y estamos hablando desde clases de fútbol, de básquetbol, talleres de reciclado, hasta jornadas de salud, jornadas de vacunación, jornadas de esterilización de mascotas, clases de regularización. Entonces tenemos cualquier cantidad de programas y esos programas están financiados con alguna alianza. Tenemos más de 700 alianzas que trabajamos con diferentes entidades de gobierno o de iniciativa privada para llevar los desarrollos. Entonces, ya que tenemos a la gente organizada, tenemos el equipamiento y tenemos todo limpio, este es el cuarto pilar, que es la gestión con la comunidad, y lo que hacemos en la gestión comunitaria es llevar a la gente a los eventos, invitarlos a que participen. Y ahí es donde se genera el tejido social. Cuando llegan las mamás a llevar a sus hijos al fútbol y se conocen, cuando llegan y están formados en la cola para la jornada de vacunación de sus hijos, cuando llegan a tomar clases de regularización o cuando llegan a tomar un taller de emprendedurismo, es donde se conoce la gente. Y cuando se conoce la gente se genera la vida de pueblo, se genera el tejido social. Entonces, esa es la teoría básica sobre la que trabaja Convivencia, son estos 4 pilares los que empujamos para que la gente viva bien. Está interesantísimo. Oye, a mí me encanta explorar todo el tema de la felicidad. Y bueno, pues hay un documental muy padre que se llama Happy en Netflix, ¿no? Donde muestran Okinawa y Dinamarca y cómo lo más importante para que las personas sean felices no es que sean más ricas, sino es la conexión social, el sentido de comunidad, de pertenecer a algo más grande que tú. ¿Lo has podido palpar en tus desarrollos? Como si la gente es más feliz o no, que decías que tienes desarrollos uno enfrente al otro, donde en uno sí arrancó convivencia y en el otro no. ¿Qué nos puedes platicar ahora sí de manera empírica? Bueno, sin duda alguna, el pertenecer a algo más grande que tú te genera una motivación adicional, sin duda alguna. Cuando la gente empieza a participar en estos eventos y en estas cosas, se empieza a generar una bola de nieve, esta famosa que empieza a generar una bola de nieve enorme. Así funciona. Por ejemplo, en Tabasco empezamos a hacer un evento para festejar las fiestas patrias, un evento en el que empezamos a invitar a las escuelas para que se haga un desfile, y bueno, eso empezó con 30 niños y hoy se juntan más de 1.500 gentes en el evento de las fiestas patrias y participan todos en un desfile sobre las calles del desarrollo, y ha venido creciendo a partir de eso. Hoy incluso nosotros hacemos muy poco en la organización, ya se organizan las escuelas y organizan su festival y todos acaban en el centro deportivo y ahí hacen juegos y llevan
invitamos a la Secretaría de Seguridad Pública y que lleve programas y platique con las gentes, y van payasos, y se hace un evento súper padre a partir de la participación de la gente. O tenemos, por ejemplo, grupos de mujeres emprendedoras que normalmente nosotros vamos a la comunidad y preguntamos qué oficio quisieran aprender, y a partir de ese oficio buscamos alguna alianza que pueda financiar todo el proyecto. Hemos tenido proyectos con Fundación Goldman, con Fundación ADEO, con Fundación de Acero, que han financiado sus proyectos, y hoy ya tenemos 8 grupos de mujeres emprendedoras. Unas hacen arte en metal, hacen arreglo artística, otras hacen pasteles, jabones, piñatas. Entonces, y cuando platicas con ellas ya como grupo de mujeres, te mueven durísimo, porque te platican y se emocionan tanto que lloran y dicen: es que a mí esto me está cambiando la vida, hoy ya tengo cómo tener un ingreso para mi familia, pero aparte tengo a mis hermanas con las que estoy trabajando, y se vuelven hermandades muy padres dentro de, y esos nódulos de personas se vuelven expansivos en la comunidad, porque mucha gente empieza a verles, empieza a comprar o empieza a participar, y se vuelven unas ondas expansivas padrísimas dentro de la misma comunidad. Entonces, en lugar de comprar solo una casa, estás comprando el acceso a una comunidad, ¿no? Una comunidad, correcto. Oye, mencionabas el tema de violencia. Tienes la oportunidad de participar en este consejo, ¿no? del Estado, ¿no? Platícanos un poco cómo este tejido social contribuye contra la violencia. Mira, el tejido social te permite actuar de muchas formas. Por ejemplo, normalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene muchos programas que trabajan con la comunidad. Para la hora que no hay comunidad organizada, es muy difícil meter esos programas. El programa del vecino vigilante o de Vive Seguro Quintana Roo, proyectos como estos que requieren que la gente se ponga de acuerdo para tener una alarma vecinal, para tener un grupo de WhatsApp con el comandante, donde puedan mandar un mensaje de que algo está ocurriendo, porque al final, y eso está muy probado, las ciudades más seguras del mundo no son donde hay más policías, sino donde hay más ojos en la calle, donde la gente se está fijando qué es lo que sucede alrededor de ellos. Y cuando ven que algo no está mal, lo reportan. Entonces, cuando tienes este trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde ellos en una alarma vecinal ponen un mensaje WhatsApp, le llega al comandante y en 5 minutos tiene una patrulla ahí, te ayuda a que la gente que está delinquiendo diga: pues aquí no, claro, ¿no? Y es un efecto cucaracha, aquí no queremos, porque aquí sí nos ven, entonces vamos al de al lado, ¿no? Claro. Oye, la conexión social, o sea, si yo no hay un tejido social en mi comunidad y veo que le está robando al vecino, pues yo ni me meto en broncas, ¿no? No voy a tocar a mí. Pero si tengo una conexión y su hijo es amigo de mi hijo, pues claro, ¿no? Que lo defiendo y que avise. Totalmente. Y no es que se vayan a meter ellos a defenderlo, pero tienen formas de... Hoy vivimos en un México peligroso, en el que no es fácil decirle a alguien que no, porque te puede sacar la pistola a cualquier persona. Pero sí hay formas en las que puedes interceder sin poner en peligro tu vida, como las alarmas vecinales, como el vecino vigilante, como la patrulla de barrio, las patrullas juveniles. Y todos esos proyectos se pueden hacer gracias a que existe el tejido social. Sí. Oye, ahora me paso de violencia al tema de estados de ánimo y salud mental. Andrés Oppenheimer, en este libro de Cómo salir del pozo, que me encanta, menciona que podemos salir del pesimismo, de estos estados mentales negativos, a través de la creación de comunidades, que eso es lo que transforma, y la gente pues tiene mejores estados de ánimo, se estresa menos, tienes una red de apoyo, ¿no? ¿Cómo te ha tocado vivir esta parte pues, de los estados de ánimo de la gente, de que haya menos incidencias en temas de salud mental, que es una gran crisis que estamos padeciendo no solo en México, sino a nivel mundial? Claro. Mira, a ver, sin duda está súper probado que los lugares donde existe comunidad, el apoyo comunitario es fundamental para mejorar estos niveles. No es que no exista, no es que no haya, pero sí es importante tener esta red de apoyo que te pueda ayudar. Y, bueno, ¿qué experiencia hemos tenido nosotros? Bueno, a ver, en Quintana Roo, por ejemplo,
siendo un lugar donde la gente se va a trabajar y no tiene a su familia, a su abuelita, y los dos papás se van a trabajar, hay un efecto que se llama niños llave. Son niños de entre 10 y 5 años que sus papás se van a trabajar 8 o 10 horas y el sistema de educación les da 3 o 4 horas de clase. Entonces el resto del tiempo, pues el chavito va con su llave colgada en el cuello, porque con esa entra a la casa y lleva a su hermanito de la mano, pero esos chavos se convierten en carne de cañón para el crimen organizado, para cualquier cantidad de cosas que puede suceder. Entonces, ¿qué sucede cuando en una comunidad tiene un centro comunitario donde hay actividades, tienen un parque donde pueden ir a jugar fútbol, a jugar donde tienen amigos? Eso cambia porque el niño no está solo pensando en lo que puede hacer durante 4 o 5 horas, muchas veces con hambre porque no tiene que comer. Cuando tiene estos espacios de interacción donde hay gente que se interesa porque esté bien el niño, pues le cambia la vida. O sea, ese chavo va a vivir de una manera diferente y va a querer buscar cosas diferentes cuando crezca. Entonces, sin duda alguna, la comunidad se vuelve fundamental en la calidad de vida. Cuando tú logras tener una comunidad fuerte y unida, la calidad de vida se dispara de una manera increíble. Y no quiere decir que no tengan problemas fundamentales. Claro. Quiere decir que tiene una mejor manera de lidiar con esos problemas fundamentales. Y eso es padrísimo en un ejercicio comunitario. Oye, qué importante ha sido, porque el crear esta comunidad, yo lo que veo es que están transformando el ocio, o sea, ese tiempo de los niños llave, que sería ocio y estarían en pantallas o estarían viendo delinquir o siendo presa del crimen organizado, lo están convirtiendo en entretenimiento, en deporte, ¿no? ¿Cómo les cambia la vida? ¿Qué casas te acuerdas? Les ves las caras a los niños, sus caritas de alegría, pues jugando, y son niños que son felices jugando, está padrísimo. Ahí tenemos un caso de un niño que sufre de autismo en una de las comunidades, y el manejo de un niño con autismo no es tan sencillo, nunca es sencillo, y su mamá de repente lo empezó a llevar a las clases de taekwondo en el parque. Entonces el niño medio alejado empezó a seguir los movimientos, etc. Y se empezó a meter en las clases de taekwondo, y bueno, el chavo ya está compitiendo a nivel estatal en taekwondo, ya tiene amigos, ya permite que sus padres lo toquen. O sea, le ha cambiado la vida al chavo solamente por asistir a la clase de taekwondo. O en Puerto Maya tenemos clases de zumba a las 7 de la mañana, y entonces una señora me dijo, oiga, la verdad es que yo les agradezco mucho, porque yo he bajado 45 kilos con las clases de zumba, ¿no? Entonces son historias que parecen muy chiquitas, pero que a la hora que las proyectas de largo plazo, se ve que padre. Con que tengamos la capacidad de cambiarle la vida a una persona, ya valió todo el esfuerzo, Yo le digo mucho a mi gente que somos hacedores de historias, porque todo el tiempo estamos poniendo herramientas en la comunidad para que ellos las utilicen. Realmente nosotros no hacemos la magia, la hacen ellos. Nosotros les ponemos las herramientas para que ellos las tomen y empiecen a generar una calidad de vida diferente. ¿Cuánto les cuesta a estas personas tener todas esas actividades, deportes, etc.? Normalmente pagan 200 pesos por vivienda al mes. Es lo que pagan por todo esto que estamos platicando. Increíble. Oye, a veces le echamos la culpa al gobierno, pero creo que la solución o el problema no está solo en el gobierno, o solo en los empresarios, o solo en la sociedad civil. Creo que lo que han logrado es integrar todas las piezas, ¿no? Es correcto. Yo veo aquí una gran responsabilidad de este modelo, poder llevarlo, porque es un microclima de una pequeña ciudad. O sea, decías, en ese proyecto que dijiste que van a vivir 120,000 personas, pues ya son pequeñas ciudades. Es una ciudad, es mucho más grande que el 40% de los municipios en México. Sí, entonces, pues bueno, esperemos que muchos alcaldes estén escuchando esto para poder llevar este modelo que me encanta. Me gustaría ya ir empezando a cerrar, y me gustaría pues, que nos dieras algunos consejos para otros empresarios, porque creo que seguimos todavía
la gran mayoría de los empresarios como en una zona de confort, pensando solamente en cómo crear una empresa para mí, para mi familia, para que pues son como las necesidades de Maslow, ¿no? Primero hay que cubrir pues, tu familia, pero como dice tu esposa, o sea, creo que puedes hacer más, yo creo que todos podemos hacer más. ¿Qué consejos nos darías para que los distintos empresarios que nos escuchan en sus distintas industrias creen este tipo de modelos basados en la empatía y en la conexión social? Mira, yo creo que lo primero es tener la voluntad de hacerlo. Cuando hay voluntad, se pueden hacer miles de cosas. Pero si se tiene la voluntad, lo primero que tienes que hacer es entender las necesidades de la gente que está a tu alrededor. Y empezar por tu propia familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus primos, pero también por la gente. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de las personas que nos ayudan en la casa, ¿no? que son personas que viven con nosotros, son parte de la familia, y de repente no sabemos si tienen hijos, si no tienen, si les alcanza, dónde viven, cómo viven. Entonces, si no nos preocupamos por esos aspectos, es muy difícil. Si no los conocemos, no es como preocuparnos, muchas veces ni siquiera es intencional, simplemente no te has preocupado por conocerlo. Si no conoces cuál es el problema, es muy difícil que puedas dar soluciones. Entonces, lo primero es entender, a ver, si yo tengo una empresa y me dedico a hacer X cosas, ¿quiénes están a mi alrededor? ¿Quiénes son mis stakeholders? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Y cuál es la problemática que tienen ellos? Y no es que les vayas a resolver la vida a todos, pero con que resuelvas una o dos cosas y empieces por hacer un poco más y por preocuparte un poco más, creo que puede ser muchos cambios. Y esto no es necesariamente más costoso, es simplemente, a lo mejor, ponerle atención a algunas cosas que no le estás poniendo atención, ¿no? Yo creo que la parte fundamental de esto es tratar de entender a la gente que está a tu alrededor, a la gente que atiendes, a la gente que cree en ti. Y esto estoy hablando de todos tus empleados, todos tus colaboradores, todos tus proveedores, todos tus socios, todos tus clientes, todos al final están creyendo en ti. Hagas lo que hagas, te están comprando un servicio, un producto. Entonces, si creen en ti, yo creo que lo menos que podemos hacer como empresarios es tratar de entender la problemática y ver si puedo hacer algo. Porque, a ver, hay cosas en las que no podemos. Como personas, hay cosas que son mucho más grandes que nosotros. La economía, de Israel haya atacado a Irán, son cosas que no están en nuestras manos, que nos pueden preocupar. Preocupémonos por las que sí están cerca de nosotros, por las gentes que están cerca, por la gente a la que sí podemos ayudar, podemos enseñar. Muchas veces nos cuesta trabajo incluso poner el tiempo para enseñar a nuestra gente, ¿no? Y los tenemos alrededor y de repente te das cuenta que estás en la oficina y pasas tiempo de repente chateando en el celular. ¿Por qué no mejor le dedicas el tiempo a enseñarle algo a alguien que no lo sabe hacer, ¿no? Utilizar el Excel si quieres, pero tratar de pasar tus conocimientos de alguna manera a la gente que está alrededor de ti. Eso yo creo que es un primer paso. Pero cuando generas la conciencia completa, es cuando realmente puedes influir de manera muy puntual en la sociedad. Mencionaste algo que para mí es fundamental, ese tema de las prioridades, ¿no? Mencionaste tus colaboradores, tu ciudad. A veces pensamos en sí, vamos a ayudar a los niños de África, no digo que esté mal, pero pues por eso se habla del prójimo, ¿no? Que es el más próximo. Entonces empieza por ti, por tu esposa, tus hijos, la persona que nos ayude en casa, si es que tenemos quien nos apoye, y luego tus colaboradores, y así vas, ¿no? Me encanta. Y Eric, pues ha sido un placer esta plática muy inspiradora. Felicitarte, pero antes de cerrar, siempre tenemos una pregunta de cierre, que es, si hoy te tocara colgar los tenis, pero te dieran la oportunidad de regresar 5 minutos, ¿cuál sería tu último consejo que darías? Mi último consejo sería, muy probablemente para mi familia, que busquen algo que los apasione para hacerlo durante su vida, porque cuando tú te gusta lo que haces y es una pasión,
resulta que no trabajas un solo día en tu vida, hacer las cosas padres. Entonces yo creo que ese sería mi consejo para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mis hermanos, para mis padres. Disfruten lo que hacen con pasión y con cariño. Y si no estás haciendo lo que te apasione, busca lo que te está apasionando, no estás perdiendo tu vida. ¿No? Ese sería un poquito mi último consejo. Buenísimo. Y vamos a cerrar con esta última pregunta. ¿Qué es para ti un líder trascendente? Mira, para mí un líder trascendente es una persona que de alguna manera mejoró el entorno en el que vive. Sí, yo cuando me muera voy a ser muy feliz sabiendo que hice algo por mejorar el ambiente que yo pude mejorar. Bueno, al final, nuestro paso por esta vida es muy rápido, la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos, pero si yo me voy de este lugar habiendo ayudado a hacer un cambio positivo, me voy muy contento. Buenísimo, y creo que con Vivo han creado un sistema, no solo fue un servicio que dieron en una ocasión, sino que un sistema replicable que está creando pues mejor calidad de vida y muchos niños y familias felices. Sin duda alguna, y aquí la verdad es que yo quiero agradecerle muchísimo primero a mi esposa y a mis hijos, por supuesto, que me apoyan en todas mis locuras, pero también a mi papá, a mi hermano Javier, que ha sido pieza fundamental de este negocio que hemos hecho, que es un negocio precioso, que además lo hemos empujado codo a codo, pero también a nuestros directores, a Raúl, a Luis, a toda la gente que trabaja. No quisiera mencionar a todos, pues se me olvidará a alguien seguramente, pero a ver, yo lo que siempre digo es que Vivo no es un ente, Vivo somos las personas que trabajamos en Vivo, y todos ellos hacen su mejor esfuerzo porque esto funcione todos los días, y la verdad es que yo estoy muy agradecido con toda la gente que trabaja con nosotros y que se mete a hacer de esto una realidad, y me gustaría dar un agradecimiento especial a mi gente de convivencia, Diana, Julio, Leslie, todos mis líderes del proyecto, que la verdad son personas extraordinarias, hacen un trabajo que a mí me llena de orgullo pertenecer a su grupo de trabajo, es una cosa espectacular. 85,000 personas las que están impactando. 85,000 personas, más de 85,000 personas impactamos todos los días con este proyecto. Padrísimo. Pues qué gusto, Eric. Te agradezco Muchísimas gracias por tu invitación, ha estado padrísima la plática, y bueno, ojalá podamos tener otras pláticas más adelante. Seguro las tendremos. Muchísimas gracias, Eric. Muchas qué gracias. Gusto, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que compartan esto para seguir inspirando a cada vez a más personas. Y esto fue Líderes Trascendentes.